Muy bien. Hoy, lunes 3 de octubre, un mes para ...3 de noviembre... ...3 de noviembre... ya el año entró en su declive final. Esperemos que los acontecimientos sean más halagüeños para la humanidad y desaparezcan los agravios de los imperios contra los pueblos del mundo que de alguna manera no están en capacidad de enfrentar el poderío económico, militar, de superioridad de esos imperios. Aquí nosotros, en América Latina, tenemos mucha experiencia porque todos los imperios que han trascendido los mares, que han tenido la capacidad de caminar más allá de donde su vista alcanzara, tenían el poder de doblegar civilizaciones que a la fecha no hubieran alcanzado el desarrollo que habían alcanzado los occidentales europeos. Y por eso todos los agravios que este continente ha recibido de esos imperios de aquel reinado español que se convirtió en imperio con la riqueza que pudo saquear, diezmar la cultura, diezmar la civilización de los pueblos de América, un nombre mal colocado, porque no debió llamarse de esa manera nunca. Debió llamarse los pueblos de los incas, los pueblos de los maxi, de los mexis, de los cualquier nombre autóctono. Pero ustedes saben, los imperios, cuando llegan a un extremo de dominación, imponen todo lo imponen, su nombre, su apellido, su forma de vivir, todo. Cómo van a hacer producir la tierra, las minas, de los diferentes minerales que están en la tabla periódica, como el hierro, el oro, el cobre, en fin, son una cantidad enorme que ya no los recordamos. La tabla periódica son más de 20. Y siguen apareciendo nuevos minerales. Ahora son las tierras raras, ya saben. Claro, estos países pequeños tienen de todo un poco, que no es de gran interés pero ellos no tienen que ver con nada de eso. Esos imperios quieren todo. No importa si es mucho o poco, es todo que lo quieren. Un grave error, porque la angurria, el deseo de dominar, de dominación, siempre lo lleva a situaciones que no pueden salir de ella, como cuando usted cae en un pozo movedizo y usted piensa con ese ínfula de
superioridad al pozo, pues empieza a moverse. Y cada vez que se mueve, se hunde. Así le pasa a los imperios, a todos. No hay un solo imperio que se haya escapado a su derrota y a su declive y a su desaparición. Todos han desaparecido. ¿Por qué no? El imperio occidental está desapareciendo. Y esos agravios se huelen ahí a simple distancia, se huelen de que quieren agredir nueva vez, quieren bloquear navalmente, aéreamente, es decir, quieren bloquear con naves de acero que producen un miedo intenso en las poblaciones porque se va a acabar el mundo. No, ya lo hicieron los españoles, lo derrotaron. Bueno, y los agravios de los norteamericanos contra los pueblos de América Latina han sido tan grandes, que ya los pueblos de América Latina no le tienen miedo al imperio. Y menos ahora cuando ellos están inmersos en tantos problemas. Por eso Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, República Dominicana, aquí solo tienen ellos que estornudar para decir, hagan esto, y de una vez sale el presidentico que tenemos haciendo todo lo que le dice el secretarito ese, el norteamericano, de una vez. Pero eso es aquí. Le preguntaron una vez en una entrevista, estoy dando con fe y testimonio de que yo la vi, la entrevista, le preguntaron a Juan Bosch que de la liberación de América Latina, ¿cuándo sería que se va a producir la liberación de la República Dominicana? Dice, bueno, si hay un país último que se va a liberar de Estados Unidos y de la dominación imperial, es República Dominicana. Si hay uno que será el último, esa será República Dominicana. ¿Por qué él lo decía? Bueno, por entrevistas que hemos tenido, por lo vendepatria que hemos tenido, por lo que le sirven al Departamento de Estado que hemos tenido, a lo que dividen instituciones que hemos tenido, a lo que traicionan los ideales de patriotas, de tanta grandeza espiritual, de tanta grandeza ideológica como Juan Bosch, a quienes traicionan esos principios. Bueno, por eso Juan Bosch decía que seríamos, si había un último, íbamos a ser nosotros. Bueno, pero vimos ahora cómo llega la nueva embajadora del imperio norteamericano a este país, como llegó Colón, con la cruz y el Cristo del crimen en la mano. Una santita acumulándose para imponer una serie de medidas aquí y que nuestro pueblo siga sufriendo bajo la dominación de esa garra criminal. Una garra criminal no es que tenemos nada, al contrario, aquí hemos defendido a Trump cuando los líos con Biden y toda esa gente, y los Clinton y el barbarazo de Obama, que son criminales en potencia. Y entonces después salen de presidente y no le pasa nada, nunca le pasa nada a esos tigres. Nunca, no entiendo eso. No entiendo. Por menos de ahí, cualquier presidente que sale de un país lo eliminan, por menos de lo que ellos han hecho, la historia de la humanidad. No es en contra de nadie, pero que es así. Entonces yo le exhorto a Venezuela y a Colombia, sus gobernantes, a Nicaragua y a Cuba, que hagan causa común, que se dejen de estar de ególatra, de... ¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado hace día el nombre cuando usted quiere ser. Se me olvidó el término ese. Si usted tiene esa enfermedad, esperemos que ni la tenga Maduro, ni la tenga el Petro. Parece que el de Nicaragua la tiene, sí, la tiene. Y el de Cuba se lo puso ahí Raúl
pero como que no ha dado pie con bola el hombre. Bueno, la revolución cubana tiene que revisarse y enrumbarse con una nueva vitalidad, deshacerse de todos los herederos, de esos dirigentes viejos del Partido Comunista Cubano, que hicieron la revolución, pero que no han salido como muy buenos. Porque de los hijos de Fidel no se sabe nada, de los hijos de Raúl mucho menos. De los hijos de ahí, los que están ahora son los canchanchanes de ellos. Y ellos no están dando pie con bola. Tienen que hacer una revolución cultural en Cuba y reenrumbar en la revolución socialista para que la población avance, se supere más ahora que va a tener y tiene el apoyo de los BRICS, de Rusia, de China. Bueno, y el problema de Estados Unidos, muy serio con estos países, es que ya la pava no pone donde ponía. Ya, yo recuerdo que cuando Bolívar logró, lo recuerdo porque hacen novelas y de todo, lo mismo que derrotan, lo mismo que pierden la guerra, hacen y la cuentan a su manera. Los ingleses, había un lugarteniente inclusive de Bolívar, inglés, que llevaba todas las notas, todas las vivencias de Bolívar en su ajetreo de liberar toda Sudamérica y convertir en una gran nación. Unos ideales muy nobles, pero no era fácil. Había colonias, élites muy engrandecidas, como en la del Perú, la de Argentina. Esos se sentían ser los más grandes de los grandes del mundo, poseedores de los conocimientos y de todo eso, lo que luego se quedaron gobernando a Argentina. Siempre han sido una visita parada, porque mire, ahí en Argentina hay una élite italiana. Bueno, el extremo que preguntó, me parece que fue Hitler, ¿quién es que está dirigiendo la contienda en contra de nosotros? ¿Son un italiano, un francés o un inglés? ¿Quién? Dice, es un italiano. No se preocupen, que eso desde que ven la verdad salen corriendo. Bueno, ese es el problema de Argentina, que hay élite de toda índole, de toda la herencia europea que hay en nuestras tierras, que han sido vilipendiadas, colonizadas, saqueadas, ultrajadas y la estirparon, como cuando estirpan un tumor, estirparon. Los originarios los aniquilaron a todos y estirparon la cultura. E impusieron la de ellos, pues claro, porque el que gana la guerra, impone todo. Eso debemos entenderlo. Quizás no quisiéramos entenderlo mucho, pero tenemos que entenderlo. Y hoy tenemos una América donde Brasil, que está aliado a Rusia, Irán, a China, la India y otros tantos, casi 40 países que están haciendo causa común en lo económico, en lo comercial y en el apoyo mutuo en las dificultades que se le presentan en los BRICS. Bueno, tanto Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia, están navegando junto con estos países en procura de alcanzar niveles de desarrollo importantes para sus respectivos pueblos, y donde el principio de ganar que enarbola China en los negocios sea el norte a seguir para que todos los pueblos se beneficien de los manjares que ofrecen la unidad de grandes potencias para trabajar de manera común en proyectos. Bueno, y esa señora llega aquí comulgándose a una iglesia, a una catedral, a una santa, pero con la cruz
y el Cristo, no Jesús, no, el Cristo, el Supremo, el Cristo de ellos, el del dinero, para matar, aniquilar, exterminar, lo que sea para imponer las reglas del juego que ellos quieren que sea la que prevalezca. Pero ayer, por cierto, sale una gran ejecutiva del gobierno de Trump autocriticándose de cómo los norteamericanos han fracasado con esa política de dominación. Han fracasado. Bueno, ojalá. Bueno, ayer, el sábado, y ayer, el domingo, le pusimos una de las reflexiones que hemos hecho aquí sobre el Perú, para ver si se parece un poco al Perú que fuimos a visitar en estos días con mi esposa y una hermana. Y en esas reflexiones sobre el Perú comprobé la objetividad de mis reflexiones. Las comprobé, porque tal cual la observé, y la que tuve el honor de evidenciar, de ver, de cómo se desenvuelve ese gran país bajo la égida de las grandes potencias europeas y norteamericanas que han extirpado en el Perú civilizaciones grandiosas, milenarias, como la de los incas y otras etnias, y así de arrancarle y usufructuarles las grandes riquezas culturales y los conocimientos de esas etnias que habían alcanzado con un proceso de miles y miles de años. No así en lo militar. Claro, tenían mucha experiencia en las peleas entre diferentes comunidades, porque siempre se da, siempre se quiere imponer la ley del más fuerte, siempre. Y de eso es que se trata hoy en día con el objetivo de fortalecer los BRICS, es de que no se imponga la ley de los más fuertes o del más fuerte, sino que se construya un porvenir sobre la base de los intercambios y de las relaciones con un nivel sustancioso y elevado de equidad. Ojalá. Pero ojalá se arrepienta Estados Unidos. Parece que se van a arrepentir. Quizá Trump ha entendido, hablando con Xi Jinping, que el camino de la imposición y del garrote no es el correcto. Y por eso sale esta mujer hablando de que todo lo que han hecho lo han hecho mal. Pero que Dios los siga iluminando y que sigan por ahí, así viviremos nosotros mejor. Le pondrán mejor precio a nuestro oro. Los gobernantes de aquí serán menos entreguistas, menos charlatanes, menos aberrantes, menos mentirosos. Bueno, volviendo al Perú, porque hoy es un tema tan interesante que uno se va y nada, observarle primero a la embajadora que acaba de llegar, que recuerde que aquí hay grupos económicos, industriales, comerciantes, agrícolas, agroindustriales. Aquí hay toda una gama de sectores que han alcanzado un poder, que pueden vivir perfectamente sin gobierno, pueden vivir perfectamente sin potencia dirigiéndolas, porque han tenido ya un avance que pueden manejarse solos si quisieran, si se pusieran de acuerdo, cosa muy difícil. Pero como hay políticos que se dedican a la política para enriquecerse, hacen toda la diablura del mundo para que esos sectores lo apoyen. Ellos llegan para servirle a esos sectores, los sectores de poder que controlan la masa monetaria, contentísimos, porque así le bajan línea, le dicen, pues mire, nosotros somos la compañía Ramírez, la compañía Cerulle, que nunca ha tenido un chele para nada de poder, pero tenemos estos intereses, te vamos a ser diputado. Eso es lo que está pasando
en América Latina, en muchos países nuestros, en Estados Unidos, así es que se están eligiendo los delegados al Congreso. De esa manera, las grandes multinacionales son las que financian y colocan quién va a ser y quién no, y quién les conviene a ellos que sea diputado. Ya lo hemos dicho por aquí, pero aquí está pasando igual. Pero en Perú ya se fue de la mano todo. Han puesto una serie de tigres en el Senado, en la Cámara de Senadores y Diputados, con sus dineros, para que pongan presidente y quiten presidente de acuerdo a si le conviene a esos sectores de dominación económica en el Perú. ¿Le va a aprobar o no le va a aprobar los proyectos, ya sea de concesiones mineras, de concesiones de áreas específicas para impulsar los negocios que vienen desde fuera, en fin? Bueno, y es uno de los problemas muy serios que está pasando en el Perú, por lo que le exhortamos a la nueva senadora que venga con el criterio de Xi Jinping de ganar, ganar, y no de enterrarle la cruz donde está el Cristo de los ricos a nuestro pueblo. Que tenga cuidado, porque sabemos, pues claro, y su fruto la aniquilación o exterminio de sus poblaciones y así apoderarse de sus grandes recursos. Fue lo que han hecho las grandes potencias en el mundo, recursos culturales, minerales, industriales y sobre todo los avances científicos de esas civilizaciones. ¿O acaso ustedes creen que los caribes, los taínos y otras etnias que visitaban nuestra isla no tenían avance? ¿Y cómo fue que llegaron aquí? ¿Y cómo era que caminaban aquí? ¿Cómo era que tenían 5 cacicazgos que se dividieron la isla en 5 jefes? ¿Y cómo que no tenían nada escrito? No, se lo robaron todo. El Juan de la Cosa se lo robó todo se lo robó. Impusieron modelos económicos con los que subyugaron las civilizaciones y sus pobladores, a los que exterminaron cientos de millones de seres humanos. Exterminaron aborígenes, millones, cientos de millones, cientos. ¿Cuántos cientos? No sé, pero fueron cientos de seres humanos a los que saquearon toda su riqueza y exterminaron sus culturas, sus conocimientos y su forma de vida. Claro, ¿tenían problemas o no tenían problemas? Sí, tenían problemas. Todos los reinados, todas las comarcas, todas las élites que alcanzan un poder generan problemas. Pues aquí también se generaban en América Latina, en sus etnias, en sus civilizaciones, la de los incas, la de los que vivían en Norteamérica, la de México, pues, tenían problemas. Pero el problema que le llegó a ellos fue tan grande, de una potencia con una experiencia de guerra y de crímenes tan grande, y de tantos crímenes encima de sus hombros, que sangre para correr por los ríos nunca faltó. Llenaron los ríos de sangre, las selvas, todo. Aniquilaron toda su cultura, su vivienda, sus templos, sus dioses, todo lo extirparon, todo. Bueno, y Perú no escapó a eso, no, claro que no. Perú, uno de los más ricos imperios que tuvo las etnias que habitaban América. Por eso tuvimos la osadía de hacer un viaje al Perú para contrastar la grandeza de las pocas cosas que dejaron los europeos, los españoles. Porque la angurria fue tan grande, de tanto oro y tanta plata que había en el Perú y tantos minerales, que la ansiedad por saciar sus crímenes y adueñarse de todo lo que existía en estas civilizaciones le brotaba por doquier. Y así lo hicieron, aniquilaron las civilizaciones en el Perú. Habían florecido, habían decaído, tenían contradicciones, pero se impusieron los invasores españoles con su experiencia de guerra,
de dividir y vencer, de comprar voluntades. Recuerden que le he dicho que en el siglo XVI, XVII ya escribía Quevedo, uno de los más grandes literatos españoles, que si había sociedad corrupta alguna en el mundo, la primera era la española. La sociedad de él, él decía, él reconocía, hacía una autocrítica. Quevedo, el más grande, uno de los más grandes literatos españoles, decía que si había sociedad alguna corrupta en el mundo, en primera línea estaba España. Así que habían alcanzado un estadio de corrupción enorme y los crímenes son corruptos. Y tenían una experiencia de criminales extraordinaria. Por eso cercenaron la civilización de los incas y de los pueblos originarios que encontraron en el Perú y se apoderaron de toda la riqueza que se había acumulado hasta el momento. Destruyeron las viviendas, destruyeron los templos, construyeron nuevos templos a la imagen y semejanza de su cultura religiosa del cristianismo sobre los templos de los incas. Una aberración. Fueron unos irrespetuosos. Bueno, y así fue que impusieron las reglas del juego, a como ellos les dio la gana. Los españoles emplearon en el siglo XVII al siglo XIX sus grandes capitales que habían acumulado ya de la misma América y sus ejércitos para extraer miles de toneladas de minerales con el sistema de esclavitud de los originarios para el beneficio y consigo el exterminio de poblaciones. Así que pusieron en marcha el sistema de la extracción de los minerales, donde ponían el dinero, pero los aborígenes los esclavizaron. Hacían producir los minerales para el usufructo de los españoles y ellos se lo llevaban, lo vendían y se quedaban con todo el dinero y al Perú no le daban nada. Esa fue la primera tragedia que vivió Perú de forma tal que hubo un gran literato latinoamericano que dijo, oye, con todo el oro y la plata que extrajeron del Perú los españoles, se puede construir una escalera de la Tierra a la Luna. Oye, construir una escalera de la Tierra a la Luna, de plata y oro. Ustedes se imaginan de todo lo que se robaron. Y ya para el siglo XIX, adelantando, ¿verdad? Para tener... surge en América como poderío imperial a los ingleses. Y los ingleses se apoderaron con sus capitales de la producción de guano y salitre. Y esos productos lo iban vendiendo por el mundo, para ellos. Al Perú, sacarlo, extirpar a los aborígenes, doblegarlo, desaparecerlo. Es más, yo creo que ya tenían un ácido que habían inventado los ingleses para hacer desaparecer los seres humanos que ellos querían. Lo metían ahí como ahora. Y con la producción de estos grandes rublos, caminaron por el mundo bajo el sistema de la extracción, el apoderamiento de los productos que se fabricaban para sus élites inglesas y sus compartes y compinches de aquí, de América, del Perú, y eran quienes recibían los grandes beneficios. Pero la desgracia no se para ahí para nuestros pueblos. Ya para principios del siglo XX, los ingleses ponen una réplica autocrática con un sistema agroexportador, en alianza con algunos magnates de españoles que quedaban, que eran los dueños de la producción agrícola. Se convirtieron en productores de grandes extensiones de tierras peruanas que la pusieron a producir al máximo de forma tal que
todo se iba del Perú y a la población lo único que le pasaba era que cada vez se empobrecía más, la sacrificaban y sobre todo los aborígenes lo exterminaban, seguían exterminándolos. Pero en México no hace mucho hubo una matanza de más de 15,000 aborígenes en una comunidad que López Obrador le dio una importancia extraordinaria, hizo unos grandes acuerdos con esas comunidades originarias para rectificar esa actitud criminal. López Obrador es un gran mandatario, el más grande de los grandes mandatarios que ha dado la humanidad en todos los tiempos. Que nadie se equivoque con eso. Claro, ha dejado una mujer que es inigualable como mandataria y está echando a México hacia adelante y los mexicanos felices con ella. Más del 80% la aprueban. Bueno, y el Perú, atrapada por las élites, siempre ya para mediados más avanzado del del siglo XX, para la década de los 60, aparecen con la teoría neoliberal, donde los ricos querían desconocer la importancia que tiene el Estado en el manejo de los asuntos públicos para ordenar y beneficiar los intereses de toda la población. Que eso no sirve para nada y que eso lo que produce es atraso y una actitud de creerse el padre Fantino, que luchó por los pobres en la provincia de Sánchez Ramírez, por allá, La Vega, y que eso no daba resultado, que eso no producía riqueza. Claro, a las élites. Entonces las élites se inventaron el sistema, unos ideólogos ingleses, capitalistas, de que la manera más importante de dirigir un Estado para que creciera económicamente era en manos de los grandes capitalistas. Y que todo lo que se movía tenía que ser bajo la dirección y el beneficio de los grandes capitalistas. La educación pública, universidades públicas, gratuitas, no, todo es privado. Hay que pagar. Usted es hijo de un carbonero, usted no puede llegar a ser abogado nunca. Usted tiene que ser un carbonerito. Usted es hijo de un mecánico, tiene que ser un mecaniquito. Usted es hijo de un albañil, un albañilito. Bueno, pero eso es una historia muy bonita, un cuento. Le dice a un niño en un carro público de eso del Concho e iba rezando: si mamá fuera una leona, yo fuera un leoncito. Si mi mamá fuera una tigre, yo fuera un tiguerito. Si mi mamá fuera una elefanta, yo fuera un elefante. El chofer, el niño iba al lado, que estaba, se hastió de la que decía el niño: oye, muchacho, y si tu mamá hubiera sido una prostituta, ¿qué tú hubieras sido? Chofer de carro público. ¿Usted quiere ser un españolito de lo de abajo? Bueno, sea hijo de lo que entregaron las riquezas a los españoles. Los ingleses entonces implementaron ese sistema de explotar todo el campo, toda la producción agrícola, junto con un grupo, y convertirse en los vendedores en el mundo de sus productos del Perú, para usufructo de esas élites. Luego llega el neoliberalismo y todavía hoy día está Perú, que no sale de un apuro, de forma tal, tan bien estructurado, que los grandes capitales, a los que siempre nos referimos, han creado el sistema de forma tal que ellos son los que financian y colocan lo que pueden y no pueden ser senadores. Porque lograron tener una ley donde el Senado puede quitar en cualquier momento a un presidente, como en el Brasil, o a una presidenta. Porque Lula no fue capaz de lograr transformar muchas estructuras en el Brasil. Todavía anda dando un poco de tumbo ahí Lula, si es socialista o no socialista, si va a negociar con los yanquis o no va a negociar con los chinos. Bueno, ponte claro, Lula, porque yo particularmente te tenía mucha admiración. Ya no te tengo esa admiración como antes, porque
Hay cosas dudosas que yo no las entiendo. ¿Cómo que a un vecino tuyo tú le vas a negar que navegue junto contigo hacia alcanzar mejores formas de vivir? Y eso que tú le has hecho a Venezuela, de objetar que sea parte del BRICS, es una actitud muy envidiosa, muy mediocre. Quiero que lo sepas. Revísate. Bueno, y eso que privan en dictadores también, que se revisen. Bueno, y se ha demostrado una vez más que el cuento del dictador de Maduro siempre se le derrumba, porque Maduro está gobernando ahí porque el pueblo venezolano así lo quiere. Y yo doy fe y testimonio de eso, de que así lo quiere el pueblo, porque estuve allá en Venezuela, me pasé 20 días en Venezuela averiguando, preguntando y viendo las cosas que no había encarado Maduro y viendo las cosas que le había encarado y viendo el trabajo que estaba haciendo para acercarse a los BRICS y lograr los financiamientos que necesitaban en Venezuela para despegar hacia una mejor forma de vivir y de más progreso para toda la población. Y en eso ha estado empeñado. Que no se desvíe de ahí. Maduro, manténgase en esa línea de hacer progresar a su pueblo, a todos los sectores. Todos tienen derecho a progresar. Los militares, los marinos, los policías, los ingenieros, los industriales, los mercaderes, los comerciantes, los fabricantes, el ejército, todos tienen derecho a progresar. ¿Por qué tiene que vivir un general en la pobreza? Si su país es rico. ¿Por qué tiene usted que luchar para que todo el mundo viva bien y usted vivir como un mendigo? Eso no se explica. Bueno, pues el Perú se le ha complicado la situación de una manera tal que pudimos comprobar que el pueblo no cree en algún político que pueda ir a hablarle pendejada a la población. No creen en ellos, lo consideran ladrones, mentirosos, corruptos, y están como el pueblo mexicano antes de ganar López Obrador, incrédulos, no creían en nadie. Esperemos que nazca ¿cómo se dice? Que reencarne Juan Bosch de nuevo en un peruano y que López Obrador lo empuje para que le sirva al bien común y al desarrollo de la nación. Esperemos que eso suceda. Sabemos que va a suceder porque el pueblo peruano, donde hay una pobreza extrema de más del 28%, que eso es muchísimo, de cada 100, 28 son muy pobres. Tan pobres que tienen miedo de hablar, porque cree que lo va a exterminar como exterminaron a sus descendientes. Bueno, esperemos que todo salga con bien, para bien, y que el desarrollo, el progreso y el bienestar sean para todos los sectores. En América Latina, sabemos que aquí va a suceder porque hay un político experimentado aquí en este país que está trabajando mañana, tarde, noche, de madrugada para ser el presidente, para dejar un legado y convertir a este país donde no haya un solo pobre. Y ese hombre se llama Francisco Javier García. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho.